gracias a Dios porque estamos esta mañana en su casa y nos gozamos de poder estar juntos. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque esta semana estuvimos celebrando en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Y aunque no es una fiesta históricamente desde el punto de vista del cristianismo, una fiesta cristiana, pero sí es una fiesta que tiene su origen en la fe cristiana, porque nació en un grupo de personas cristianas que fueron bendecidos por Dios y los primeros colonos y decidieron escoger un día para darle gracias a Dios porque el Señor los había bendecido en esta tierra. Es decir, no es una fiesta mundana, no es una festividad para el mundo, sino que tiene su origen en un grupo de personas cristianas, ¿verdad? Que fueron bendecidos y quisieron escoger un día para darle gracias a Dios, y le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, ¿verdad? Una de las virtudes cristianas precisamente es la gratitud. El Señor nos enseña, dice que la parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos agradecidos, ¿verdad? Con todas las cosas. Damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por la iglesia. Yo oigo a los hermanos dando gracias, ¿verdad? Por todas las cosas y todas las bendiciones que el Señor les ha dado en su vida. Le doy gracias a Dios por la iglesia, por el ministerio, por los pastores que están aquí presentes. Qué bueno, ¿verdad? Es un gozo tremendo tener un grupo de pastores. Eso es el modelo bíblico, es el pluripastorado, ¿verdad? Eso es algo importante. Pero es una bendición tremenda. Y damos gracias a Dios por todas estas cosas que Él nos ha dado y la bendición de poder estar hoy aquí. Le damos gracias a Dios por los hermanos también que se bautizaron ayer. Nos gozamos del programa que tuvimos y fue bien hermoso, ¿verdad? Poder compartir juntos ahí las experiencias que Dios nos ha dado a cada hermano, ¿verdad? No hay fruto más hermoso que la vida de otra persona entregada a los pies de Jesucristo. Un día vamos a entender a plenitud qué significa eso, ¿verdad? Porque a veces no interiorizamos totalmente qué significa estar en Cristo. Pero un día el Señor nos va a mostrar, ¿verdad? Qué bendición tan grande es estar en Cristo Jesús. Y le damos gracias a Dios por todo eso. Y nada, hoy estamos aquí para seguir celebrando juntos nuestra fe y compartiendo la palabra de Dios. Les invito, hermanos, si usted trajo su Biblia, a abrir la Biblia en la carta a los Romanos. Y vamos a estar predicando todos estos domingos acerca de este libro tan importante. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias también, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí en tu casa y compartir juntos, oh Señor, este culto, poder compartir juntos nuestra fe, poder compartir juntos las alabanzas y la predicación de tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, permite que la podamos entender y que podamos ser edificados en tu verdad. Ayúdanos, oh Señor, y que el propósito tuyo se pueda cumplir en nuestras vidas, pueda llegar a completarse. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Bien, hermano, he titulado la meditación de esta mañana, edificando sobre fundamentos firmes. Es un estudio de la doctrina cristiana basada en la carta a los Romanos. Y vamos a estar estudiando, todos estos domingos vamos a estar predicando exclusivamente sobre la carta a los Romanos. Para mí uno de los libros más difíciles, pero bien importante en la Biblia. Vamos a pasar ahí a la próxima. Y he querido precisamente hablar porque, es decir, hemos estado hablando acerca de la doctrina cristiana, pero específicamente, ¿por qué hablar de doctrina, verdad? A veces es difícil, ¿no? Les confieso que para mí a veces predicar mensajes doctrinales es un poco complejo, porque es un poco seco, un poco, a veces como decimos nosotros poco práctico, ¿no? Es un poco más teórico y se hace difícil, pero la doctrina para mí es básica, es fundamental, entender la doctrina cristiana. ¿Qué cosa es la doctrina cristiana? La palabra se traduce, es decir, la palabra que se traduce como doctrina significa instrucción, especialmente en lo que se refiere a la aplicación del estilo de nuestra vida, ¿verdad? Del estilo de vida. Aunque nos parece algo un poco frío, pero no hay nada más práctico que entender la doctrina cristiana, porque está relacionada con nuestras vivencias, nos enseña a vivir, ¿verdad?
La enseñanza que se imparte, es decir, es la enseñanza que se imparte por una fuente autorizada. Eso es lo que tiene que ver con la doctrina. En la Biblia siempre se refiere a la enseñanza que emana de Dios en relación a todas las áreas de nuestra vida y de nuestras creencias. Tiene como propósito crear el fundamento o base sobre el cual conocemos a Dios. Eso es teología. Miramos y explicamos el mundo, cosmovisión, y vivimos nuestras experiencias, vida cristiana. La doctrina es el conjunto de creencias que nosotros adoptamos y sobre la cual establecemos la base sobre la cual nosotros miramos hacia el mundo, miramos nuestra relación con Dios y vivimos nuestra vida cristiana. Eso es básicamente lo que enseñamos cuando hablamos de doctrina. La basamos en la carta a los romanos. ¿Por qué elegí la carta a los romanos? En primer lugar, les confieso por mi experiencia personal. Llevo más de 4 meses preparando este mensaje. Ahorita Yodani se decía que para nosotros a veces ustedes piensan que para nosotros es fácil construir un mensaje. Los pastores que estamos aquí, ¿es fácil preparar un mensaje? Lleva tiempo, ¿verdad? Les confieso que llevo mucho tiempo, más de 4 meses orando, y siento que el Señor me estaba poniendo en mi corazón a hablar sobre la carta a los romanos. Llevo más de 4 meses, honestamente, estudiando la carta a los romanos. Tatico lo sabe porque cuando hacemos los devocionales, esta es como la 3.ª vez que le leo Romanos. Él dirá, el pastor no tiene otro libro que leer. A veces leo Romanos y después cuando ya terminé de leer Romanos salto por otro libro para dejarlo descansar y después vuelvo a la carta a los romanos y es porque yo estoy refrescando y digo, Señor, y entonces pero lo comparto con él por las mañanas y con otros hermanos que oramos antes de empezar a trabajar. Y llevo tiempo orando por eso. Les confieso que me tomó muchos años entender la carta a los romanos. Y llevo años estudiando la carta a los romanos. Una vez me tocó leerla para hacer un estudio de la carta de los romanos 16 veces seguidas, sin parar. Y lee, y viene para atrás, y vuelve a leer, y viene para atrás, y vuelve a leer, 16 veces seguidas sin parar. Dicen que mientras más tú lees un libro de la Biblia, mejor lo vas a entender. Sin parar ni siquiera con las divisiones que aparecen en nuestra Biblia, las letricas en negro. No las lea, siga leyendo para que usted pueda entender el hilo completo del sentido del pasaje. La carta a los romanos es uno de los libros también más influyentes de la Biblia a través de la historia. Dice que Agustín de Hipona fue convertido mediante la lectura de Romanos 13, del 13 al 14. Cuando se leyó este pasaje, este fue uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona. Cuando se leyó ese pasaje de la carta a los romanos, le entregó su vida a Jesucristo. Su vida cambió. El reformador Martín Lutero, su vida fue transformada e hizo la reforma, no le puse la reforma protestante porque yo tengo un problema con la historia y las reformas. A veces la gente me dice, no, la reforma protestante, nosotros no protestamos, nos dicen a nosotros protestantes, nosotros no protestamos, protestaron los católicos, porque Martín Lutero fue un monje católico. Obviamente esa era la religión que existía en su tiempo. Pero cuando él leyó, logró, es decir, era un hombre que tuvo serios conflictos en su vida emocional y espiritual, pero cuando leyó, logró leerse Romanos 1:17 y entendió qué cosa era la justicia de Dios y qué significaba que el justo por la fe vivirá. Entonces se convirtió al Señor y decidió transformar toda la teología que en su época existía. No podemos decir que fue una teología completa, pero indiscutiblemente marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Y esa es la realidad. Pero fue precisamente leyéndose la carta a los romanos. Salta la otra diapositiva. Otro de los grandes hombres, Juan Calvino, otro de los grandes reformadores, dijo, cuando alguien comprende esta epístola, la epístola a los romanos, tiene las puertas abiertas para comprender toda la escritura. Y es una realidad. De hecho, le dicen a la carta a los romanos el quinto evangelio, porque el apóstol Pablo, indiscutiblemente, hace un recuento de toda la historia de la salvación a través de la epístola a los romanos. Y este hombre, Karl Barth,
Me equivoqué escribiendo, es Karl Barth, no Kyle Barth, es Karl Barth. Eso fue un error mío ahí, ortográfico. Abajo está bien escrito. Karl Barth. Karl Barth fue un teólogo suizo que vivió en Alemania cuando cuando la Alemania nazi. Él nació en Suiza, pero se mudó a Alemania. Este hombre fue pastor y revolucionó el mundo de la teología. Hasta ese entonces, la teología era liberal, lo que se conocía de la interpretación de la Biblia en ese entonces, y les hago un poco de recuento histórico. Era todo un poco conceptos muy liberales acerca de la Biblia. De eso se cuestionó mucho en ese tiempo si la Biblia realmente había sido inspirada por Dios y todas esas cosas. Y este hombre en su carta a los romanos escribió un comentario al libro de los romanos y transformó el mundo teológico de una manera extraordinaria. Así que la carta a los romanos, el estudio de la carta a los romanos es un libro bien importante para nosotros los cristianos. Importantísimo. Voy a tratar de esto es de manera introductoria en nuestra meditación hoy. Les confieso que estoy más nervioso y más preocupado que ustedes, porque es difícil a veces explicar desde el punto de vista doctrinario y teológico. Para mí no. Sí, no es porque para mí, porque sea mejor que ustedes en ese sentido, sino porque estudiarlo de manera, lo que es nada más que la parte intelectual no me es un problema, pero tratar de explicarlo para ustedes que están viniendo a buscar un mensaje refrescante para la semana. A lo mejor un mensaje doctrinal les es un poco pesado, atender al pastor, y yo quiero que usted pueda irse edificado en el día de hoy, que usted pueda llevarse un mensaje que pueda motivarle a su vida, en su vida cristiana. Una de las cosas que ahorita estábamos pensando, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque cuando la iglesia, ¿verdad?, está agradecida por sus pastores, le doy gracias a Dios por nosotros los pastores, ¿no? Dios nos ha llamado, tenemos una tarea difícil, ¿verdad? Y los que estamos aquí de pastores sabemos, hay veces las personas, ni siquiera a veces nuestras esposas, saben cuánto, aunque les molestamos muchas veces con nuestro ministerio, pero no saben a veces cuánto nosotros nos sacrificamos, cuán temprano nos tenemos que levantar muchas veces, no porque no tengamos sueño ni tengamos ganas de estar en la cama, pero a veces nuestra responsabilidad nos obliga, ¿verdad?, a tener que romper nuestras comodidades y para poder ejercer nuestras funciones. Y una de las grandes preocupaciones es saber que lo que estamos hablando les puede llegar a ustedes y les puede edificar su vida, ¿verdad? Que ustedes puedan crecer en su vida espiritual. Uno de los errores que cometemos los pastores, y esto para los pastores que estamos presentes, que tenemos que tener cuidado con los halagos. La gente a veces nos dice cosas muy lindas y nos dejamos encantar. Pero el propósito nuestro no es pararnos aquí para decir, wow, me siento orgulloso como la gente me quiere. El propósito nuestro es que usted pueda querer a Jesucristo, que usted pueda llegar a querer a Cristo, que usted pueda abrazar a Cristo, que usted pueda reconocer a Cristo en su vida. No es a nosotros. El día que nosotros, a los pastores que estamos aquí presentes, cometamos el error de sentirnos bien porque la congregación está estimulada con nosotros, hemos comenzado a dar el primer paso para la destrucción de nuestro ministerio. Yo digo que el pastor es como un locutor de televisión, un presentador de un programa. Estamos nada más que para presentar a Cristo. Es decir, este es el que va a dar la conferencia, yo los dejo con él, pero se los presento. No somos nosotros la figura principal. Yo sé que en el mundo de hoy el liderazgo, se tienen conceptos de liderazgo muy torcidos. El mundo del liderazgo hoy presenta al líder y el líder es la figura principal. En la Biblia la figura principal es Cristo y el líder lo único que hace es presentarlo. Miren, aquí les dejo con la persona principal, él es el que les va a impartir a ustedes y ese es nuestro propósito. Guiarlos a ustedes a conocer a Cristo. Entonces se nos hace difícil muchas veces poder presentar el mensaje del Evangelio de manera que pueda ser eficaz y transformador
para ustedes. Esa es nuestra misión, presentar a Cristo. Entonces, pero somos personas totalmente igual que nosotros. Todos estos hombres que ustedes ven ahí, que fueron tremendos teólogos, hombres que hicieron tremenda historia, por eso a mí me encanta la historia. Me encanta la historia porque me ayuda a no encantarme con nadie. Y yo creo que Dios a veces nos deja ciertos defectos en nuestra vida para que nosotros no nos vayamos a creer cosas, ¿verdad? Eso es importante. Y por eso yo creo que Dios le dejó a Pablo siempre esa limitación, para que Pablo no se fuera a creer cosas, porque nuestra misión es presentar a Cristo. Yo no he visto un pastor bonito, todos los pastores son feos. Es para que no, como es una figura pública, a lo mejor la figura, todos los líderes que se echan, van a salir presentados con corbata, todo es un figurín, qué cosa más linda. Pero eso no es nuestro propósito. No es lucir de modelo ni lucir de lindo. Cometemos muchos errores, ¿verdad? Somos hombres igual que los demás, sujetos a debilidades. Todos esos hombres que ustedes ven ahí, que hoy los admiramos, pero cometieron tremendos errores. Martín Lutero, por ejemplo, que fue el gran reformador, él reformó el mundo, pero él no quería dejar de ser católico. Martín Lutero quería ser católico, seguir siendo católico. De hecho, no fue la Biblia lo que lo llevó a las reformas. Fueron las indulgencias que los católicos querían que las personas para ir al cielo tenían que pagar. Y Lutero decía que eso no era así. Y Martín Lutero decía que el libro de Santiago no era inspirado, porque Santiago hablaba de las obras. Y él decía, y él creía en la fe, y él encontraba una contradicción entre Santiago y la carta a los romanos. Pero fue un hombre a quien Dios usó. Dios siempre nos sujeta a debilidades. Juan Calvino. Wow, Juan Calvino tiene tremenda historia. Fue mejor teólogo que Lutero. Pero Calvino tiene tremenda historia. Aprobó la ejecución de varias personas porque no creían lo que él creía. Si nos los hubieran traído en la actualidad, ustedes se imaginan, yo presentaba como pastor, el pastor enséñame su currículo, mandé a matar a tantas personas. Mi currículo pastoral. Tengo tantos muertos en mi historia, el que no crea lo que yo creo, se va. Hay un hombre que a mí me encanta, lo ponen a veces el chiste en Facebook, que ponen cosas cómicas, así gente que le pasa que se... ¿Usted se imagina eso? Eso es tremendo. Pero no podemos juzgar la vida de nadie. Ellos transformaron al mundo. Karl Barth fue un teólogo calvinista. Transformó al mundo, pero Karl Barth creía que la Biblia tenía errores. Porque decía que había sido escrita por hombres. Sin embargo, Dios los usó para transformar su mundo. ¿Verdad? Y nos podemos poner a hablar de cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas nos han dicho de nosotros como pastores? ¿Verdad? Y gracias a Dios por eso. Los pastores que estamos aquí. Pero seguimos enseñando la palabra de Dios. Voy a tratar de hacerlo, que usted pueda entender la carta a los romanos y que pueda llevarse algo edificante para su vida. Vamos a pasar a la próxima. Me quedó un poco chiquito, este es uno de mis errores. Soy malísimo en el campo de la computación y todo eso, cómo cotejar las cosas, pero voy a tratar de leerle y yo me voy a ir acercando porque ni con espejuelos los veo bien. Mírame el micrófono en la pantalla esa. ¿Me veo bien ahí? Si no me veo, me va. Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta en relación con la carta a los romanos. La primera, ¿cuándo se escribió la carta a los romanos? En el año 56 después de Jesucristo. El apóstol Pablo la escribió desde Corintio. Por cierto, haciendo un paréntesis, me motivé a acabar de predicar sobre la carta a los romanos y a mi esposa me está mirando y después me dice, el mensaje te quedó pésimo. Esa es mi calificadora. Cuando Dani me dijo, oye, estoy estudiando la carta a los romanos, y este es el momento, llevo tiempo aguantándome y no predicar. Y Dani me dijo esto, y bueno, vamos a hablar sobre el romano. La carta a los romanos, el apóstol Pablo la escribió en el año 56 después de Jesucristo, desde la ciudad de Corintio. Pablo no había visitado todavía Roma cuando escribió esta carta. Esto es un detalle interesante, a lo mejor usted que tal vez no se meta mucho en el mundo del estudio, no le dice mucho, pero es importante
entenderlo porque Pablo aún no había visitado Roma cuando él escribe esta carta. Y la carta está dirigida tanto a cristianos judíos como a cristianos gentiles. Acuérdense que todas las personas que no eran de la nacionalidad judía, los judíos le llamaban gentiles, gente común, gente pecadora. Ellos eran muy nacionalistas. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Bueno, Romanos 16:22 dice quién fue el escritor de la carta, un hombre llamado Tercio. Romanos 16:22 termina diciendo, yo Tercio que escribí la epístola. El apóstol Pablo sencillamente la dictó, pero no importa quién la escribió ni quién la dictó, el autor es Dios, ¿verdad? Eso es lo importante. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca del evangelio en Romanos capítulo 1? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, voy a tratar de leer esto rápido porque quiero centrarme después en dos versículos específicos de la carta a los romanos. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo empieza diciendo, y les hago esta historia porque es muy importante, en el sentido de que el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos da la cosmovisión cristiana del mundo. ¿Qué es lo que Dios o cómo Dios ve el mundo y el papel que el evangelio juega en este mundo que Dios ha creado? En la carta a los romanos el apóstol Pablo comienza diciendo, hablando acerca del evangelio. En Romanos capítulo 1 versículo 2 dice que el evangelio fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Porque a veces nosotros asociamos el evangelio con el Nuevo Testamento. Y aquí hay una cosa muy importante, porque mucha gente a veces me pregunta, ¿cómo se salvó la gente antes de que Cristo viniera? La gente del Antiguo Testamento, si Cristo es el Salvador y para ser salvo se necesita creer en Jesucristo. ¿Qué pasó con la gente del Antiguo Testamento que no conoció a Cristo? El apóstol Pablo dice que el evangelio, y después él dice que el evangelio habla de ¿quién? De Cristo en el versículo 3. Dice, este evangelio ha sido anunciado por los profetas desde los tiempos antiguos. Y dice, y este evangelio habla de su Hijo Jesucristo. Así que todo el mundo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, necesitaron creer. En el Antiguo Testamento, obviamente, Cristo no había venido, pero los hombres del Antiguo Testamento, desde la época de Noé, necesitaban creer en las promesas que Dios estaba dándole al mundo acerca de la salvación que Él traería en Jesucristo. Obviamente, no todo el mundo entendía que se refería a Cristo, pero Dios les estaba contando la historia de la salvación y ellos necesitaban creerle a Dios. Por eso la Biblia, cuando habla de Abraham como un hombre de fe, dice que Abraham le creyó a Dios. No dice la Biblia que Abraham creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Y porque Abraham le creyó a Dios, dice, Dios se lo contó por justicia. Por eso el apóstol Pablo, el ejemplo que pone en el libro de los Romanos es hablando acerca de Abraham. La justicia que Dios le dio a Abraham por haberle creído. El evangelio habla de Cristo. Pablo fue llamado a predicar ese evangelio, muy importante. De igual manera todos nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio, es hablar de Cristo. ¿Para quién es el evangelio? Dice el apóstol Pablo en versículo 5, para todas las naciones. Dice este evangelio, dice que fui llamado a predicar este evangelio a fin de persuadir a todas las naciones para que crean a la fe. El evangelio es de carácter universal. Esto es importante porque hay una teología moderna donde se habla de un evangelio reduccionista. Un evangelio solamente para las personas elegidas para ser salvos. Pablo comienza hablando de un evangelio universal, un evangelio dado para el universo entero, es decir, para todas las naciones. Pablo obviamente está hablando de su mundo conocido. Tiene un carácter universal. El testimonio de los cristianos de Roma, ¿verdad? Se había expandido por todo el mundo conocido. Y aquí hay un aspecto importante, trato de explicárselo para que ustedes lo entiendan rapidito. Se usa una figura de lenguaje muy importante, porque el apóstol Pablo dice en Romanos 1:8, dice la Biblia,
Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y les voy a hablar de una figura de lenguaje muy importante porque se usa muchísimo en la Biblia y nosotros la usamos al hablar. Y es muy importante entenderlo porque nos ayuda a entender la Biblia, a no cometer errores por no conocer a veces las figuras literarias que nos parecen a veces un poco tediosas. ¿Para qué entender esto? Se cometen muchos errores de interpretación en la Biblia. La interpretamos mal. Esta es una de ellas. El testimonio de los creyentes de Roma se había expandido de forma exponencial. Aquí se utiliza una figura literaria muy utilizada en la Biblia llamada sinécdoque. Es una sinécdoque, es una figura literaria usada para ayudarnos, es decir, una cosa que se usa para ayudarnos a entender otra, y consiste en usar una parte de algo para referirse al todo o viceversa, el todo por una parte. Nosotros hablamos muchísimo así, de esa manera. Se usa mucho en nuestro hablar cotidiano. Ejemplo, cuando nosotros vemos un partido de fútbol, ganó Colombia, por ejemplo, ganó el equipo de fútbol de Colombia, decimos, ganó Colombia el Mundial de Fútbol, ganó Colombia. O ganó México. México que vive soñando con ganar un mundial. Ganó México el mundial de fútbol. Ganó México. No, eso es una forma literaria de hablar para referirnos. Es decir, ganó el equipo de fútbol, pero no ganó el país. Lo que pasa es que lo representa. Eso es una forma literaria de hablar. Es decir, una parte para referirse al todo. Es una figura literaria muy usada en la Biblia. El apóstol Pablo la usa en Romanos y dice, la fe de vosotros que es divulgada en el mundo entero. Obviamente el mundo entero no conocía a los cristianos de Roma. Pero lo que Pablo está tratando de decir es que el testimonio de los cristianos de Roma se ha expandido tanto que ha llegado hasta lugares probablemente que de otros cristianos no se habla. Pero obviamente es una forma de, una expresión de hablar. Nosotros lo usamos mucho. Por ejemplo, si decimos Estados Unidos se proyecta contra las declaraciones de Venezuela, obviamente sabemos que la nación no se declaró contra ninguna nación. Está hablando el gobierno específicamente. Es una forma de hablar. Y de igual manera Pablo usa eso. El mundo entero se habla de la fe de los romanos. Es importante entender e identificar las figuras literarias para que podamos para no hacer malas interpretaciones de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la carta a los romanos? Romanos 1 del 11 al 12 dice animar a los creyentes. Pablo dice que se había propuesto escribirles y hablarles para animarlos. Miren qué tremendo. No hay nada más importante, no hay nada que fortalezca más tu fe que conocer la doctrina cristiana. ¿Verdad? Nos gustan siempre los mensajes muy emotivos, que hablen de aquellos aspectos emocionales de nuestra vida. Pero nada fortalece más la fe que poder conocer toda la doctrina cristiana que aparece en la Biblia. Yo digo que toda la Biblia, todo lo que se dice en la Biblia es doctrina cristiana. Ahorita Dani estaba hablando algo de muy importante, el matrimonio. Eso es doctrina cristiana. Cuando yo puedo profundizar en las enseñanzas doctrinales que la Biblia me da, eso me ayuda a formar mi vida. Por eso la doctrina tiene que ver con nuestra vida práctica. Si usted no profundiza, si usted no conoce qué dice la Biblia al respecto, es muy difícil que podamos vivir una vida cristiana saludable. El matrimonio, eso es una doctrina cristiana muy importante. Yodani estaba hablando de la relación, cómo Pablo vincula el matrimonio. Y ustedes saben por qué Pablo vincula tanto el matrimonio en la iglesia con la... porque la única cosa que Dios creó semejante a la Trinidad es el matrimonio. Qué tremendo, ¿verdad? Hace años me leí un libro y wow, un libro tremendo, escribió un teólogo tremendo. El libro se llama Espiritualidad Trinitaria. Y cuando me leí el libro, wow, qué tremendo. Cómo el autor hace un estudio tremendo de la Trinidad de Dios en relación con la vida práctica nuestra. Y una de las cosas que se habla es precisamente el matrimonio. El matrimonio en su hechura está relacionado con la Trinidad de Dios. Es lo único que Dios ha diseñado de esa manera. Y a mí me encanta cuando estudio la creación, y vamos a hablar después un poco de eso.
Pero cuando la Biblia dice y dijo, creó al hombre y a la mujer y serán, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dice, dejará y serán una sola carne. Ustedes saben que es la única palabra que se usa en uno de los textos más importantes para los judíos, Deuteronomio 6:4. Dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se usa la misma palabra hebrea, los dos únicos textos donde se usa eso. Y el texto de Deuteronomio está hablando de la unicidad de Dios como ser. Usa la palabra hebrea Ejad. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, una unidad compuesta es lo que significa la palabra hebrea. Y cuando va al matrimonio usa la misma palabra hebrea, la palabra Ejad. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una Ejad, una sola carne. Significa una unidad compuesta. Lo único en la Biblia que es comparado a la Trinidad de Dios es el matrimonio. Por eso, cuando se rompe el matrimonio, es un pecado contra la Trinidad de Dios. Es como si estuviéramos tratando de fragmentar a Dios en partes divididas. Y eso es imposible, va en contra de la naturaleza de Dios. Obviamente, eso no quiere decir que usted como matrimonio tenga que aguantar miles de cosas. La Biblia también habla del divorcio. Dios no diseñó nada. Es decir, el divorcio siempre, aun cuando la Biblia en algunos casos aprueba el divorcio, pero siempre se va a dar bajo condiciones de pecado, porque atenta contra la naturaleza de Dios. Pero eso no lo entendemos cuando conocemos la doctrina cristiana que Dios nos ha dado en su palabra. Entonces, el propósito de la carta es animar a los creyentes, la efectividad del evangelio. Y aquí viene una parte importante, les invito a leer en su Biblia, vamos a leerlo, Romanos 1:16. Si alguno de ustedes lo puede leer, Romanos 1:16, ¿qué dice? Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué tremendo pasaje este, el apóstol Pablo comienza introduciendo, después de dar una introducción a los cristianos de Roma, hablándoles de ellos, del propósito de la carta, ahora empieza a caer en la base de su predicación. Dice, no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra, es decir, el poder de Dios, dice el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios. Y la palabra griega que se usa es la palabra dinamis, que en español, en nuestro español, usamos también, es lo que se conoce como dinamo, ¿verdad? En Cuba, el que tenía bicicleta, a veces le poníamos una pieza para alumbrar, para que alumbrara, le poníamos una cosa que se llamaba dinamo. De ahí viene la palabra, porque es algo que produce energía, ¿verdad? También de ahí se deriva la palabra dinamita, que se usa en la guerra, ¿verdad? Una dinamita, una explosión, ¡pam! Y es interesante la palabra porque nos parece un significado un poco bueno, pero cuando Pablo dice que la palabra de Dios, que el evangelio es el dinamo de Dios, la dinamita de Dios, es el poder que emana de Dios, usa la misma palabra que el apóstol, que se usa en el libro de Génesis, en el libro de Jeremías 10:12, para hablar del acto creador de Dios. Cuando Dios le dice a Jeremías, y Jeremías como profeta hablándole al pueblo, dice que Dios creó el universo con la palabra de su poder. Y la palabra ahí, crear, es la palabra koash, la palabra hebrea que significa poder o dinamos, y es el equivalente a la palabra que usa Pablo en el Evangelio. Una está en relación con la creación del universo, el otro con la salvación de un ser humano. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios usó su palabra, el poder, el dinamo que emana de Dios para crear el universo, es la misma que Dios usa para salvarnos a nosotros como seres humanos. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios es tremenda. Dice la Biblia que Dios dio una orden y el mundo empezó a surgir.
Y por eso mientras más estudio la Biblia, más corroboro las cosas que la ciencia habla. Porque la ciencia habla del Big Bang, ese fue el origen del Big Bang. La Biblia dice que el Big Bang fue una gran explosión. Sí, el poder de Dios, porque Jeremías dice que Dios creó el universo con su energía. Es lo que significa la palabra también. Energía, es el poder que emana de Dios. Un estallido de pronto, lo que no existía, de pronto comenzó a salir el universo. Y en la Biblia viene explicado el Big Bang, o viene mencionado, no explicado, pero se menciona el Big Bang. El Big Bang dice que hubo una concentración de energía del universo, un punto estalló y surgió el universo. La Biblia dice que Dios creó el universo con energía, de pronto, al mandato de Dios. Dijo Dios, sea tal cosa, y dice, salió, y dice que fue eso con energía, la energía de Dios, que le dio origen al universo. Y ahí la Biblia después describe el proceso de creación, cómo salieron las montañas, cómo surgió el mar, cómo fue, todo fue surgiendo de una manera tremenda. Y la palabra crear indica también creatividad, de ahí viene la palabra. Sí, creatividad viene de crear. Dios no solo creó, también fue creativo al hacer las cosas. Era un artista, ¿verdad? Dios es un artista haciendo el universo. Lo hizo todo tan hermoso, tan variado, ¿verdad? Tan diverso. Qué hermoso, ¿verdad? Una vez tuve la oportunidad de estar aquí, llevé a mi hijo cuando estaba estudiando música, y mientras él estaba en su clase de música, estaba yo sentado en mi casa en un lugar que estaba lleno de árboles. Y empecé a mirar todos los árboles que había allí en el lugar. Y dije, wow, qué tremendo. Cuántas plantas, todas diferentes, ninguna hoja verde es repetida. Si yo les pido a ustedes ahora que me dibujen 10 hojas de árboles y ninguna puede ser igual, va a llegar un momento en que usted se va a frustrar. ¿Cómo pintar algo? 10 nada más, ¿verdad? Porque nuestra mente no tiene la capacidad para hacer. Y allí había unas cuantas, había yo creo que más de 50 plantas diferentes. Ningún modelo de hoja se repite. Ningún color verde se repite. Todas son tonalidades de verde diferentes, porque Dios es creativo. No solo es creador, es creativo también en lo que hace. Nadie puede repetir el acto de la creación de Dios. El hombre ha intentado imitar a Dios, pero ha fracasado. Yo me acuerdo cuando se clonó por primera vez la oveja, una clonación el hombre. Y todo el mundo pensó que ahora sí, desaparecimos a Dios del universo. La oveja Loli. ¿Cómo? Dolly. Dolly ya nadie, ustedes los jóvenes no conocen a Dolly. Porque Dolly no se pudo repetir más. Sin embargo, Dios nos usó a nosotros para hacer un acto creador. ¿Verdad? A los seres humanos sí se nos dio la posibilidad de reproducirnos. Eso es un misterio de Dios. ¿Verdad? Eso es un misterio de Dios. Dios nos dio a nosotros la posibilidad de seguir reproduciendo. Y lo más hermoso, nadie se parece. Dios lo hizo todo de manera creativa. No hay nada que sea igual en este universo. Por mucho que nos parezcamos un ser humano a otro, nadie es totalmente igual. Así que el concepto de feo lo inventamos nosotros. Dios no hace nada feo. Cuando alguien le diga a usted que está feo, el que está feo es él. Él es el que tiene problemas. Así que siéntase animado. Pero mire usted, hermanos míos, qué interesante. Salta la otra diapositiva. Lo más hermoso es que esa misma palabra la usa Dios para referirse a nuestra salvación. Dice que el poder que actúa en la creación, en el mismo acto de creación, el evangelio se usa también. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios, que el poder que emana de Dios, que actúa en el acto de la creación, actuó también y sigue actuando en el ser humano para transformarnos y cambiarnos a nosotros y hacernos algo especial. Dice la Biblia que Dios creó el universo con la palabra de su poder. Él dio una orden y el universo comenzó a existir. De la palabra crear se deriva la palabra creativo, porque cuando Dios crea algo lo hace de forma creativa. Es algo único y especial.
De igual manera, cuando Él transforma nuestras vidas, lo hace de forma creativa, única y especial. La Biblia usa varias palabras para referirse, formas poéticas, para referirse al cambio producido en tu vida el día que aceptaste a Cristo. En Efesios 2:10 leemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice la Biblia. Somos hechura de Dios y la palabra hechura es la palabra griega poema, de donde se deriva el término de poema, poesía. Es la misma palabra. Hermoso. Cuando Dios nos transformó en Cristo Jesús y usted conoció a Cristo, es como si Dios estuviera componiendo un poema. Qué hermoso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura es la palabra creación o acto de creación. Y Dios en su acto de creación vuelve a ser creativo. No hay nada que me moleste más cuando un cristiano critica a otro cristiano. Porque si tiene que ser así o si tiene que ser asado, eso no es asunto suyo. Dios lo diseñó de esa manera. Nos hizo hermosos. Nos hizo únicos. A veces los cristianos me dicen, pastor, yo no sé qué hacer. Dios nos hizo únicos. Sí sabemos qué hacer. Lo que pasa es que asociamos los dones espirituales con estar aquí parados. Yo no sé predicar como el pastor. Nadie, Dios te dio el don de la predicación. No, te dio otro. Yo no sé cantar. Yo tampoco sé cantar. Pero esos no son los dones que Dios nos dio. Hay miles de dones, Dios nos dio una pila de dones tremendos. No hay ninguna parte en la Biblia que dice que los dones que Dios nos ha dado son para usarlos aquí dentro de la iglesia. Si fuera así, nadie tendría oportunidad. Todos los dones que Dios le ha dado a cada uno de nosotros es para usarlos en la vida diaria que Dios nos ha dado. No necesariamente tienen que ser dentro del culto de la iglesia. Estuviéramos muy limitados. Primero porque tendríamos que usar los dones únicas y exclusivamente el domingo, que es el día que venimos a la iglesia. Y no fuimos llamados para eso. Hermanos míos, Dios te ha hecho de manera especial. Este evangelio, dice la Biblia, que es para salvación, para todo el que cree. Es para el que decide creer, dice la palabra de Dios. Dice este evangelio, dice el apóstol Pablo, el poder del evangelio. Usted experimenta el poder del evangelio si cree en Jesucristo. Usted va a experimentar el poder del evangelio. Solo el poder de Dios puede transformar y cambiar una vida. No hay pecados que Dios no pueda perdonar. Hay gente que me dicen que ellos no piden para ellos o que ellos no, yo no, porque yo no creo que Dios me pueda perdonar a mí. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Porque el evangelio es poder de Dios. Y el mismo poder que actúa en la creación, actúa en nosotros para transformarnos y cambiarnos, renovarnos, hacernos una nueva criatura. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay vida destruida que Dios no pueda restaurar por medio del evangelio. Hace algunos años, aquí en los Estados Unidos, oí el testimonio de una muchacha prostituta. Se había dedicado por muchos años al mundo de la prostitución, al mundo de la pornografía y todo ese mundo. Pero un día conoció a Cristo y Cristo transformó su vida. Y ella estaba contando su testimonio de cómo Dios la había transformado. Y entre lágrimas, ella dijo esto: hoy me siento como si fuera una señorita, como si nunca hubiera conocido a un hombre. A ese punto me siento en lo que Dios ha hecho en mi vida. Wow. Y qué tremendo lo que hace Cristo en la vida de una persona. ¿Ustedes saben por qué? Porque dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva creación. Dios te hace de nuevo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El evangelio, hermanos míos, es el poder de Dios que transforma tu vida,
que la cambia, no importa qué vida hayas vivido. Y quiero terminar para que ustedes vean cómo el Evangelio nos transforma y nos protege, con el testimonio de un bisabuelo mío. El Evangelio llegó a mi familia, uno de los primeros que conocieron el Evangelio fueron en Cuba, de los primeros bautizados fueron abuelos míos. Y este hombre llamado Federico conoció el Evangelio de Cristo. Cristo transformó su vida y se dedicó a predicar el Evangelio en toda Cuba, en todos los parques. De eso tenía un apodo como el predicador de los parques o algo así. Y creo que fue la primera persona que empezó a desarrollar en Cuba un ministerio carcelario. Empezó a ir a las cárceles a predicar el Evangelio. Después que vino la Revolución Cubana y triunfó la revolución de Fidel Castro, cerraron todas esas cosas. Pero mientras él pudo predicar el Evangelio a las cárceles, lo hizo. Y un día venía por un camino, tarde en la noche, y un grupo de hombres lo iban a asaltar. Y le prepararon y uno de los hombres lo que hizo fue pedirle si tenía alguna fosforera para encender un cigarro. Y cuando él se detuviera para encender el cigarro y demás, lo iban a asaltar. Dice, y eso lo cuenta él, que cuando el asaltante vino a pedirle la fosforera, él tenía una fosforera y la incendió, que cuando el asaltante le vio su rostro, dijo, wow, este es Federico. Y le hizo una seña a los demás asaltantes y dijo, no vamos a asaltar a nadie, este es Federico. Ellos habían salido de prisión, habían escuchado el mensaje de Federico del Evangelio. Y en vez de asaltantes, se convirtieron en los custodios. Lo llevaron toda la noche por el camino hasta su casa. Porque el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para transformar vidas y para proteger nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y quiera Dios que tengamos oídos, ¿verdad? Atentos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Es mi deseo poderles, esto es una manera introductoria sobre la carta a los romanos, pero vamos a estudiar la carta a los romanos, todo lo que el apóstol Pablo enseña. Pero aquí comienza, ¿verdad? Pablo hablando sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dice Pablo, es el poder de Dios, que actúa en nuestras vidas, el mismo que actúa en la creación, que actúa en tu vida también. Y el Evangelio dice el que hemos sido llamados a predicar. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a vivir, ¿verdad?, nuestra fe. Es mi deseo poderles animar y edificar a través de la palabra del Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias también por este tiempo que nos permites compartir juntos. Gracias por tu palabra y gracias, oh Señor, por ese Evangelio que tú nos has dado a través de Jesucristo, que hoy transforma nuestras vidas, que levanta, cambia. Gracias, oh Señor, porque nos has permitido conocer a Cristo. Permite, oh Dios, que nosotros podamos llevar este Evangelio a otras personas. Bendice esta tu iglesia, el culto de esta mañana, y que podamos, oh Señor, seguir edificándonos a través de todo este programa. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.